Muy buenos días para todos, mi nombre es Juan Diego Gómez, soy estudiante de la Universidad de Medellín y en estos momentos me encuentro cursando el cuarto semestre de Derecho. El día de hoy les quería traer a colación tres conceptos, los cuales son respectivamente la renta básica universal, la economía del cuidado y el trabajo doméstico. De cada uno de estos veremos su definición y trataremos sus aspectos o características más relevantes. Fuera de una pequeña reflexión personal que daré acerca de estos tres conceptos aplicados en el territorio nacional. Bueno, ahora sin más, comencemos. ¿Qué es la renta básica universal? La renta básica universal es una forma de sistema de seguridad social en el cual todos los habitantes, ciudadanos o residentes de un país reciben regularmente una suma de dinero sin condiciones. ¿Cómo que sin condiciones? La renta básica universal se le va a reconocer a todos por igual. No importa ni se va a clasificar de acuerdo a estratos económicos, ni el nivel de educación, ni siquiera la edad. Todos los habitantes la reciben por igual. El sistema busca cubrir a la totalidad de la población con este ingreso, independientemente de sus condiciones laborales, sociales o económicos. Es un ingreso que asegura la supervivencia mes a mes directa del Estado. En el contexto que estamos viviendo por esto del coronavirus, múltiples países se han pronunciado e incluso el Papa a favor de esta renta básica universal. Ahora, es un concepto que ha generado muchísima polémica en todo el mundo. Hay quienes son sus partidarios, que son quienes la defienden y la quieren promover, y quienes son sus detractores, que son quienes la critican. Cada uno de esos dos bandos con excelentes argumentos, los cuales vamos a ver a continuación. Algunos de los argumentos de sus partidarios son, por ejemplo, primero, mejoraría la situación de muchas personas que tienen un nivel adquisitivo bajo. Segundo, se evitaría la despreciación de la capacidad de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas no se verían obligadas a mantener en un trabajo simplemente por su necesidad económica cuando las condiciones de este son realmente indignantes. Tercero, las personas que tienen un trabajo desagradable serán mejor pagas. Fuera de esto, los trabajadores estarán en mejores condiciones de negociar su contrato laboral. También las personas que están paradas no se tendrán que vigilar, por así decirlo, para que no consigan sus ingresos de una forma ilícita. Y también que las personas al tener estos ingresos ayudaría a que se viera más el autoempleo, porque la gente allí se podría arriesgar a invertir más, lo cual generaría que hubieran mucho más emprendedores. Bueno, del otro lado están también los que son detractores de esta idea, los que entran en conflicto directo con ella y la critican. Y también tiene muy buenos argumentos. Entre ellos lo primero es que generaría una inflación a tal medida que se anularía como tal el valor del dinero obtenido en la renta. Es decir, que el aumento de los precios haría como si el dinero de la renta nunca hubiera existido. También dice que hay mucho menos gente que trabajaría, pues que estaría en el mercado laboral. Otro de los argumentos es que se afectaría irremediablemente el esfuerzo y la apreciación que se tiene por la educación en la sociedad. También que esta renta afectaría de forma directa los valores cívicos y las instituciones que ayudan a la democracia. ¿Por qué? Porque las personas que antes trabajaban para subsistir ahora van a depender del Estado de mero gusto. Y también diría que el recurso que se utilizaría para esa renta ya se le tendría que quitar a inversiones sociales de mucho más apoyo, como lo es la educación o la salud. De acuerdo a esto, personalmente, yo, que miro de buena forma la renta básica universal, pienso que, por ejemplo, el problema de la inflación se podría contrarrestar con unas políticas monetarias o fiscales contraccionistas mientras la economía va cogiendo su lugar, porque las demás personas van a comenzar a emprender, es lo que pienso yo, las demás personas van a comenzar a aprender y eso haría que la ley de la oferta y la demanda se nivele.
Además, con el prestigio de la educación que mencionan los detractores, pienso que si las personas tienen el acceso a la educación, más que su negación, tal vez ellas se permeen de esta y no se pierda el prestigio que se tiene a la educación, como se dice, sino que antes se pueda hacer más accesible. Bueno, algo también que se preguntan mucho, que es como la primera crítica que uno hace al hablar de la renta básica, es bueno, ¿de dónde se va a sacar todo ese monto, todo ese recurso fiscal para poder sostener, por decirlo así, a todo un país? Y llega la respuesta tan esperada por todos, pero tan deseados por ninguno, la cual es impuestos. Ese hueco fiscal se pagaría con impuestos. Pues entonces uno se pregunta, ¿qué gracia tiene pagar impuestos para que me los recontribuya el gobierno como un salario? Pero la diferencia es que estos impuestos no van dirigidos al ciudadano, sino que van dirigidos contra las multinacionales y las grandes empresas. Hablando de una mayor carga impositiva para las grandes fortunas y las multinacionales, Warren Buffett y Bill Gates se han pronunciado acerca del tema, diciendo que están de acuerdo en que los ricos deberían pagar mayores impuestos, ya que la poca tributación que estos tienen han generado en el mundo una brecha social muy grande. Por ejemplo, la revista Credit Suisse en el 2018 ha hecho un informe en el cual nos dice que el 85% de la riqueza a nivel mundial solo lo ostenta un 10% de la población. ¿Qué se ha hablado públicamente en Colombia de la renta básica universal? En Colombia es poco lo que se ha hablado de ella, pero en las conversaciones más relevantes la tuvieron el vicepresidente de hoteles Spiwak, Boris Spiwak, y el economista internacional muy reconocido Carlos Brando Salamanca, en los cuales discutieron y la conclusión más relevante que dieron fue que la implementación de una renta de este tipo en Colombia debería hacerlo directamente a los ciudadanos. Es decir, que por ejemplo cada ciudadano al nacer tenga una acción propia e intransferible de Ecopetrol y que ésta sea recibida por él las veces que se le vaya a otorgar el dinero, es decir, que desaparezca como tal el intermediario que sería el Estado. Esto se debe a que la caja del Estado no aguantaría este tipo de política como se ha implementado en otros lugares. Bueno, a continuación les daré una pequeña reflexión personal que tengo en torno a este tema de la renta básica universal y de su aplicación territorial, en este caso en Colombia. A mí personalmente me parece un tema muy importante y que debemos tratar y averiguar y conocer de ello todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque generalmente, al menos acá en Colombia, pensamos que vivimos en situaciones tan paupérrimas, tan pobres económicamente hablando, es por una falta de recursos y por falta de riquezas a nivel, por decirlo así, mundial. Pensamos que en el mundo no hay los suficientes recursos para satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, cuando uno era niño, que llegaba la mamá cuando no te estabas comiendo la comida y decía, no, es que eres muy desagradecido, debes pensar en la situación de las personas del Chocó, de la Guajira, que están aguantando hambre, que no tienen nada con qué vestirse. En ese momento, bajo la cándida inocencia que nos trae la niñez, pensábamos que teníamos suerte de comer porque no había suficiente comida en el mundo. Ahorita ya que he crecido me doy cuenta que sí teníamos mucha suerte de comer, lo que soy yo y en mi casa, pero no y en absolutamente no porque no hubieran los suficientes recursos, sino porque en Colombia existe una brecha de desigualdad terrible y muy dura de imaginar. Eso se debe principalmente a que las políticas fiscales y monetarias a lo largo de la historia han favorecido a un grupo elitista y se han ido en contra del pueblo, han favorecido a grandes empresarios, terratenientes y narcotraficantes.
Mientras que por otro lado, la clase trabajadora y la clase pobre, es decir, el pueblo colombiano, es dejado en el olvido. Es como si el pobre solo contara con la protección de Dios y solo es recordado por los políticos cada 4 años en sus urnas. Porque a esta clase simplemente se le mantiene contento, por así decirlo, con un bono solidario, con un subsidio, y eso que una cantidad irrisoria de valores que no aportan prácticamente nada en un hogar. Y ya, si pide algo más de eso, es un vago o quiere todo regalado. Por ejemplo, en el 2020, el DANE dijo que en un hogar que una persona ganara más de 591.000 pesos mensuales ya pasaba de ser pobre, es decir, ya entraba en la clase media. Y todos sabemos que en Colombia, por ejemplo, para mantener una casa de 4 personas, el simple arriendo va a costar por lo menos 350.000. Y el alimento, el mercado, que es lo básico también, va a costar por lo menos 200.000. Entonces, redondeemos la cifra a 600.000. Para ser de clase media se necesitan 600.000 en Colombia. Nos quedarían 50.000 para gastar, ya sea para invertir en educación, en salud, en recreación o en ocio, o en cualquiera de los derechos fundamentales que están consagrados en nuestra propia Constitución. Es decir, el gobierno colombiano nos hace ver como si fuera estratégicamente que esos derechos constitucionales que algunas veces brinda, lo hace como si fuera de manera caritativa, cuando realmente es el Estado quien tiene la obligación con sus ciudadanos. La renta básica universal en Colombia sería, como decimos nosotros los colombianos, toda una bendición, porque con ella las demás familias podrían no solo cubrir sus necesidades básicas principales, que son las que estaría cubriendo el Estado, sino las otras necesidades básicas que al parecer son invisibles para el gobierno colombiano. Además, las personas podrían vivir, por decirlo así, porque realmente en Colombia lo que se hace con un sueldo mínimo o el sueldo promedio de la mayoría es sobrevivir. Entonces, me parecería muy decepcionante que en un país donde se roban 50 billones de pesos al año, el vivir cómodamente sea visto como un sueño, como una utopía. Y espero que algún día estos sistemas de seguridad se puedan implementar y podamos tener una mejora económica en Colombia y en el mundo. Bueno, el siguiente concepto que vamos a abordar es la economía del cuidado. Comencemos. ¿Qué es la economía del cuidado? En su sentido más amplio, incluye todas las actividades en las cuales una persona cuida de los demás o de sí mismo. Pero en Colombia se ha acogido una definición mucho más limitada. Esta es la que existe en la Ley 1413 del 2010, donde se define esta como el trabajo no remunerado que realiza una persona en pro de las actividades del hogar, de la comunidad o para mantener la fuerza del trabajo que sí es remunerado. A lo largo de los años, esta economía, la economía del cuidado, ha sido invisibilizada en el análisis económico y político. Esto se debe que generalmente son las mujeres las que llevan a cabo estas actividades y como se asume que es su responsabilidad, no se le ha dado el verdadero valor que merecen. Según el DANE, si las actividades de trabajo de cuidado no remunerada estuvieran incluidas en el sistema de cuentas nacionales, estas representarían un 20% del PIB o del Producto Interno Bruto, lo cual representa más o menos unos 186 billones de pesos. El trabajo no remunerado recae en Colombia y en el mundo fundamentalmente sobre las mujeres, siendo esta una discriminación directa, porque al dedicar más del doble de su tiempo a lo que son las actividades domésticas, estas se ven limitadas, por ejemplo, en el acceso a la educación, en la participación política y en muchas otras cosas de las cuales no van a tener disponibilidad para participar de ellas, siendo también un derecho.
Bueno, la Agenda del 2030 para el desarrollo sostenible de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas se ha incluido en el plan el reconocimiento de esos trabajos de cuidados domésticos y dice que se va a retribuir y reconocer haciendo inversión social, haciendo políticas de protección y de campañas de igualdad de género. Bueno, ahora una pequeña reflexión desde mi parte en cuanto a lo que la economía del cuidado debería influir o debe influir aquí en Colombia. Bueno, primero me parece que es un tema de mucha relevancia social, el cual ha pasado desapercibido por los años, al parecer por todos. Bueno, por todos no, realmente no por las mujeres, quienes son las que se ven principalmente afectadas por esta discriminación, porque es lo que realmente es una discriminación, solo que nos parece algo muy normal, porque el paso de los años y la fuerza de la costumbre ha ratificado eso en nuestra sociedad. También me parece, por decirlo así, como una falta de respeto para el trabajo que las mujeres ejercen, el que los directivos o los gobernantes que están en planeación digan que se le va a reconocer este trabajo en forma de inversión social. Pues no me parece correcto. Pienso que se debe derivar una contraprestación, porque es eso, es una contraprestación, porque es un trabajo lo que ellas están haciendo, no es un subsidio, no es un bono. Además, me parece ilógico pensar que al retribuir esto en inversión social, las mujeres que se mantienen ocupadas tanta parte de su tiempo van a poder acceder a ellos. Es decir, si invierten en educación para que las mujeres que realizan esos trabajos les vaya mejor, o en cultura para que se apropien más de su espacio, ellas simplemente no van a poder participar de esas inversiones porque tienen su tiempo limitado haciendo lo que precisamente se considera su responsabilidad, haciendo precisamente ese trabajo de cuidado que no los van a poder disfrutar. Fuera de eso, el limitar el tiempo así de las mujeres hace que sea una clara situación de desfavorabilidad, laboralmente hablando. ¿Por qué? Simplemente por dos razones. En este caso sería, primero, no tendrían la disponibilidad suficiente de tiempo para acceder a un trabajo bien remunerado. Y segundo, tampoco tienen el tiempo, pero para capacitarse, para poder decir que van a acceder a una oferta laboral con mayor competitividad o que le genere más ingresos, por lo cual generalmente el mayor ingreso que entra a la casa es de parte de su pareja o de las demás personas que vivan allí, haciendo que posiblemente la mujer se vea sometida en muchas ocasiones a malos tratos indignantes o inhumanos, simplemente por la necesidad económica que ella mantiene, y es algo que realmente se ve mucho en Colombia y en las regiones del país en general. Por último, pero no menos importante, les hablaré sobre el concepto del trabajo doméstico. Ahora, ¿qué es el trabajo doméstico? Los trabajadores domésticos son aquellos que prestan servicios personales y cuidan del hogar. Las tareas o actividades que realizan los trabajadores domésticos suelen variar de acuerdo a la localidad o el país del que estemos hablando, pero normalmente son actividades como lo es cocinar, limpiar, cuidar de los niños, los adultos mayores, sacar las mascotas, conducir el auto, entre muchas otras. El trabajo doméstico puede ser llevado a cabo parcialmente, totalmente o por horas, y estas personas pueden residir en el mismo lugar en el cual prestan sus servicios o fuera de él. En América Latina, por ejemplo, el trabajo doméstico representa un 14% en las asalariadas de aquí, y en Asia representa un 11%. Se dice que este mercado va a comenzar a crecer porque se estimula que para 2050 la cantidad de población de adultos de mayores de 60 años va a ser multiplicada en un 1.8 y para el 2100 en un 2.3, es decir que va a aumentar mucho las personas adultas y por ende debe aumentar mucho quienes cuidan de ellas. Pese a que los trabajadores domésticos contribuyen en una gran medida
a los hogares y a la economía nacional se sitúan en la parte inferior extrema de lo que llamamos la economía del cuidado. ¿Por qué? Porque generalmente estos trabajos son de jornadas muy largas y de un salario muy mínimo. Esto se debe a que el trabajo doméstico se ha excluido en muchos países de los derechos laborales y sociales que estos han alcanzado, lo que da paso a una efectiva discriminación de este gremio, que generalmente son trabajos llevados a cabo por mujeres. A lo largo de la historia se ha relacionado lo que es este trabajo, ya que es una derivación de lo que es la esclavitud o demás formas de servidumbres. Y actualmente se vive un fenómeno de jerarquización en donde se ve este trabajo, se jerarquiza por raza, por nacionalidad y otros factores distintos. Los trabajadores domésticos, a diferencia de los esclavos, reciben un salario por su trabajo, ya sea en especie, remuneración económica o, por qué no, en ambas. Además, estos pueden renunciar cuando quiera a su trabajo. Esta última condición es muy relativa, dado a que en muchos países estos trabajos se le conceden a las personas inmigrantes, las cuales por cuestión de el permiso de trabajo, el permiso de residencia y otras, tienen muy obstaculizados la posibilidad de conseguir trabajo y también de ir consiguiendo sus cosas. El gremio de los trabajadores domésticos normal históricamente ha estado muy alejado de todas las mejoras que ha logrado el grueso sindical y los obreros para sí mismo. Sin embargo, en Colombia y el resto del mundo, a lo largo de los años, se ha venido dando campañas y políticas para formalizar el trabajo doméstico, y también se han alcanzado muchos de los logros, como son el reconocerles la integración al sistema de seguridad social, el reconocerle todas sus prestaciones, también un salario digno, y el que las horas de trabajo no excedan la jornada normal, que son 8, menos en los trabajadores internos, los cuales pueden tener una jornada laboral de 10 horas. Mi reflexión acerca de este concepto que es el trabajo doméstico es que es muy importante e impertinente seguir contribuyendo a la transformación social que el pasar de los años y la lucha por nuestros derechos nos ha brindado, ya que una actividad que antes era considerada absolutamente esclavitud o un tipo de sumisión ante alguien, sea considerado un trabajo formal hoy en día, deja ver cómo esa lucha por los derechos ha logrado alcanzar cierta igualdad, en la que este tipo de trabajos se le puede brindar a cualquier persona y no solo a las personas que anteriormente se suponían eran vulnerables o estaban en una situación jerárquica mucho menor. El reconocimiento de todas estas prestaciones y de todos estos derechos con esas trabajadoras hacen que se vaya reduciendo mucho la discriminación que se tiene principalmente hacia las mujeres, quienes generalmente realizan este papel en la sociedad, y con ello que vaya aumentando el mercado de los servicios domésticos, el cual claramente va en auge. Normalmente en Colombia, las familias que tienen bastante solvencia económica siempre le han brindado un buen trato a estas personas, un buen salario y un buen reconocimiento de su arduo trabajo. Incluso normalmente en las familias se les llega a considerar como un miembro más debido al afecto que se les brinda. El problema realmente lo veo es cuando se contrata una de estas personas por otra persona, por otro ciudadano, no porque tenga demasiada solvencia económica, sino porque necesita realizar las labores del hogar, porque no le da el tiempo ni los ingresos para realizarlo por él mismo. Es decir, una señora que quiere emplear o que quiere dar sus servicios domésticos, le toca, por así decirlo, prestar su trabajo por una remuneración muy mínima, y esto se debe en gran parte a que quienes lo contratan
tienen también muy baja cantidad de ingresos y lo hacen por una necesidad, la contratan por una necesidad, no de lujo. Y debido a esto no se le puede remunerar totalmente. Esto comienza a generar una cadena de relaciones laborales decadente, las cuales realmente opino que se salvaría o que se solucionaría este gran problema, donde el gobierno atendiera políticas que nos beneficiaran a todos para poder así que las relaciones laborales funcionen y que el trabajo realmente sea valorado.